Sangre maldita. Capítulo 2. Una resolución siniestra. Habían pasado 6 meses desde el incidente en el bosque, y habían sido 6 meses de problemas para el chico con sangre maldita. Aunque la escuela le había dado la primera semana para que se recuperara, principalmente mentalmente gracias a su factor de curación, Inko no había aceptado fácilmente un respiro tan breve. Argumentó que Izuku había sufrido un trauma grave y necesitaba más tiempo, pero el director insistió, señalando que el chico no necesitaba atención médica, y se vio obligado a regresar antes de que ninguno de los dos Midoriya se sintiera listo. Esto es una pérdida de tiempo, susurró Izuku al terminar su examen menos de 15 minutos después de haber empezado. Sabía sin duda que lo había sacado de maravilla, así que solo se dedicaría a pensar. Por muy vergonzoso que hubiera sido, Izuku casi hubiera preferido volver a esa primera semana. Después de todo, había sido un período enriquecedor. No solo había aprendido muchísimo sobre anatomía femenina, sino que también había recibido un curso intensivo sobre la etiqueta para tratar con el sexo opuesto. Aunque tal, obviamente, había cooperado por completo, su madre había insistido en que aprendiera todo lo posible sobre ella y cómo tratarla. Eso, como resultó, incluía cómo vestirla y hacerla presentable. Ojalá mamá prepare mucha comida esta noche, le susurró Izuku a Tae, quien estaba a su lado vestida con su ya habitual chándal verde. El atuendo disimulaba fácilmente sus curvas, pero lo más importante, ocultaba cualquier indicio de que fuera una no muerta. ¿Qué te parece? Tras esa semana tan informativa, por fin regresó a la escuela, y al caos. El director había olvidado informar a los profesores sobre el equipaje extra que traería consigo, y que tenía derecho a seguir trayendo. Los rumores corrieron como la pólvora. Izuku había contratado a una actriz para simular una mejora de su don, había vendido lotes de su sangre para comprar una esclava que cumpliera sus órdenes, su prima con problemas mentales había sido repudiada y la había aceptado a cambio de favores. No fue hasta que Bakugo intentó reiniciar su rutina de intimidación que se hizo evidente para todos que algo no estaba bien con el chico de cabello verde. Tae emitió un suave gruñido en respuesta, una de las razones por las que su verdadera naturaleza no había permanecido oculta por mucho tiempo. Izuku, arqueando una ceja, estaba bastante seguro de que esa era la forma en que la chica zombie accedía a algo. Aún así, dudaba que ella realmente lo entendiera. Midoriya. Mantén a esa abominación tuya callada y con la correa corta. Gritó el profesor, con evidente miedo. Desde que empezó a llevar a Tae con él, Izuku ya no tenía profesores que lo acompañaran a su asiento ni siquiera una tiza que le lanzaran. La chica zombie había demostrado ser más difícil de controlar que un Doberman demasiado agresivo. Maldito Romero murmuró Bakugo tan alto que todos lo oyeron. En ese momento, los demás estudiantes empezaron a murmurar entre ellos. Romero. Ese era su nuevo apodo. Quizás hubiera sido mejor que Deku, pero Izuku terminó odiándolo aún más. Ni siquiera una semana después de regresar a la escuela, Bakugo lo confrontó, buscando ponerlo en su lugar. Al parecer, se había ofendido por los rumores de que había contratado a una chica como guardaespaldas. El rubio explosivo apenas había logrado agarrar el cuello de la camisa de Izuku antes de que Tae se lanzara hacia él, clavándole las uñas en la cara. Antes de que el adolescente de pelo verde pudiera separarlos, Bakugo le había volado la mitad de la cara a la no muerta en represalia. Los resultados no fueron agradables. Era la primera vez que el rubio usaba su don contra otra persona sin comprobar su poder. Al disiparse el humo, músculos en carne viva y carbonizados, un ojo vidrioso y la sangre fluyendo a raudales hicieron que los testigos circundantes se desmayaran. Pero fue tal, que lo atacó de nuevo con determinación a pesar de todo, lo que finalmente hizo que Bakugo retrocediera horrorizado. Cuando Izuku por fin logró calmar a la chica zombie, la clase se quedó atónita al ver cómo su piel y su ojo se regeneraban a la perfección. Decir que todos estaban horrorizados habría sido quedarse muy corto. Había oído que la escuela incluso tuvo que contratar a un consejero temporal para algunos de ellos. Profesor, vamos afuera, dijo Izuku, sin molestarse en preguntar. Como ya había conseguido la atención del profesor, quien solía hacer todo lo posible por ignorarlos, decidió aprovecharla. ¿Sabes qué? Dijo el profesor, interrumpiéndose. Vete ya. Izuku una vez más agradeció al cobarde por no querer exponer a los otros estudiantes a su abominación más de lo necesario. Alimentaré a Tae-chan si alguien me necesita, respondió Izuku con un tono neutral, provocando escalofríos en toda la clase. Ni qué decir tiene, se fue en menos de 5 minutos.
En el relativamente poco tiempo que había pasado con la chica zombie, Izuku había aprendido bastante. Un descubrimiento importante fue que los órganos de Tai ya no funcionaban en gran medida. Alimentarla ya no era necesario. Ya no necesitaba comida, ir al baño ni siquiera respirar. Aún así, seguía pidiendo comida de vez en cuando. Lo atribuyó a un instinto innato de buscar alimento. Su madre al principio había intentado servirle al nuevo miembro de la familia su propia comida casera, pero rápidamente se les hizo evidente que la niña no muerta prefería algo más y poco convencional. «¡Maldita sea!», gritó Izuku, dando un puñetazo contra la pared de la escalera de la azotea. Estaba tan harto de cómo los trataban a él y a Tai que ni siquiera sintió la rotura de 3 dedos ni el desgarro en los nudillos. Había demostrado una y otra vez que ella era completamente inofensiva a menos que él estuviera en peligro físico, pero no, seguían prácticamente exigiéndole que le pusiera un bozal a la chica zombie. Hablando de eso, Tai rápidamente agarró su mano recién rota y comenzó a lamer las heridas. La chica zombie continuó sorbiendo la extremidad ensangrentada hasta que se regeneró por completo. Solo pasó 1 minuto. ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo tan amable y cariñoso conmigo?, le preguntó Izuku a su compañero no muerto, angustiado. Ver a Tai lamiéndose la herida le recordó que les había estado mintiendo a todos. ¿No soy yo la razón de tu muerte? ¿No soy yo la razón por la que sigues sufriendo? ¿No soy yo quien se niega a dejarte ir? Tras 4 semanas en sus nuevas vidas, Izuku notó con sentimientos encontrados que Tai había empezado a actuar de forma más extraña de lo habitual. Sus movimientos se ralentizaron considerablemente, pareciendo requerir un gran esfuerzo, y en lugar de simplemente quedarse cerca de él, aprovechaba cualquier oportunidad para lamerlo. Gracias a la magia de los motores de búsqueda, no tardó mucho en descubrir que la chica zombie mostraba los primeros signos de rigor mortis. Sudon finalmente había empezado a perder su dominio sobre la pobre chica. Al principio, se sintió aliviado, creyendo que había sido algo bueno. Iba a ser la oportunidad para que Tai finalmente descansara como siempre se había merecido. Entonces empezó a entrar en pánico. Quizás fue pura mala suerte que Sudon llegara al final de su vida útil, pero apenas el día anterior Izuku se había dado cuenta. A pesar de ser una no muerta, Tai era anormalmente fuerte para no tener don, no temía ni dudaba ante el dolor o la muerte, y era relativamente inagotable. Ella era todo lo que necesitaba para ser un héroe. Él crearía las estrategias y Tai haría el trabajo pesado. No sería diferente a cualquier otro héroe con dones que controlan mascotas. Ver a Tai morir por segunda vez lo había paralizado. Iba a perder su oportunidad de ser un héroe. Mantener a la chica zombie en movimiento se había convertido al instante en una prioridad absoluta. Concentrando su mente hiperproductiva en la tarea, Izuku decidió rápidamente intentar ceder más sangre. Partía de la hipótesis de que los intentos de lamerlo eran un equilibrio entre el deseo de alimento de la chica no muerta y su incapacidad para hacerle daño. Con toda su determinación de convertirse en un héroe, combinada con el terror absoluto de ser atrapado, había robado una jeringa sin usar del botiquín que su madre guardaba en el baño. Por suerte, nunca la habían usado, solo la habían comprado antes de que el descubrimiento de Sudon hiciera que preocuparse por lesiones o enfermedades fuera prácticamente irrelevante. Izuku había luchado con determinación contra la angustiosa y dolorosa experiencia de clavarse la aguja en su propia carne y extraer la sangre necesaria. Inyectársela a Tai resultó ser tan simple como encontrar la vena más grande de su brazo y apuñalarla una vez. Milagrosamente, en menos de media hora Tai había recuperado gran parte de su movilidad, una apariencia más saludable y, en opinión de Izuku, una disposición más feliz. «Tai-chan, ojalá pudieras decirme qué hacer», le dijo Izuku a su compañero. «Sería mucho más fácil si supiera que tengo que dejarte ir o si pudiera quedarme conmigo». Sacó un trozo de cecina de su bento extra y se lo puso a la chica zombie, que la esperaba. Feliz, Tai empezó a masticar la carne seca. Al verla masticar, el adolescente de pelo verde contó al menos una bendición cuando empezó a levantarse un viento disperso. «Al menos ese olor se ha ido», comentó con una leve sonrisa. «Espero que al menos te sientas más limpia ahora». Tras haber vivido con ella tanto tiempo, la matriarca y el hijo de Midori ya se habían dado cuenta recientemente de que la nueva no muerta de su familia ya no desprendía un aroma pútrido. En uno de sus cuadernos, Izuku había llegado a la hipótesis de que su sangre debía haber erradicado por completo las enfermedades de transmisión sexual que habían afectado a Tai en vida.
Aún así, su madre se había asegurado de recordarle que no se podía cometer ningún delito con el cuerpo de la chica zombie. Sin embargo, seguían usando la misma mezcla de incienso y esencia de rosa. Nadie se había quejado aún del agradable olor, excepto Bakugo, quien afirmó que le hacía daño, y nadie sabía si el cuerpo de Tae podía o iba a empezar a descomponerse mientras su sangre estuviera presente. Más valía prevenir que lamentar. Ni qué decir tiene, Izuku había llegado a adorar el perfume. Después de la escuela y disfrutando de la soledad que habían disfrutado durante meses desde que Bakugo empezó a evitarlos, Izuku y Tae caminaron a casa en un silencio amistoso. Decidido a aprovechar momentos como este, el adolescente peliverde había estado intentando enseñarle a Tae a caminar de forma más humana, y, en general, a parecer menos inquietante. En su opinión, había tenido cierto éxito. Tae-chan, vamos a tener que entrenar mucho más con los exámenes de ingreso tan cerca, le dijo Izuku a la chica zombie, quien ladeó la cabeza en respuesta. Entonces, ¿etiqueta o poder? Tae gimió, volviendo la cabeza a su posición normal. Tienes razón, asintió Izuku, sintiendo que entendía aproximadamente el significado del ruido. Tenemos que pulir tu comportamiento bajo presión. Sería una lástima que nos descalificaran por un repentino deseo de morder. No era que no sintiera la necesidad de trabajar en su fuerza, sino que, llegados a este punto, se había estancado. A lo largo de los meses, Izuku había practicado todo tipo de entrenamiento. Por las mañanas, salía a correr temprano, levantaba pesas e incluso daba algún que otro puñetazo contra un árbol. Después de un almuerzo casero que le daba su madre, volvía a la carga hasta que se ponía el sol o lo llamaban a casa. Con todo ese trabajo, descubrió que ganar músculo notable sería increíblemente difícil para él, y para Tae. La chica zombie había sido una suposición fácil, debido a la naturaleza de los no muertos, pero su propia falta de crecimiento le había parecido irrazonable. Eso fue, hasta que fue a salvar a un gato. Una tarde cualquiera, después de la escuela, Izuku encontró un gatito atrapado bajo el tronco de un árbol que debió de caer durante la tormenta de la noche anterior. Sin nadie más cerca para ayudarlo, esperaba sudar la gota gorda para rescatarlo. Para su sorpresa, él y Tae lograron mover el enorme tronco con facilidad. Tras calmarse, Izuku entró directamente en su modo de análisis murmurante. Poco después, llegó a la conclusión de que el cuerpo no muerto de Tae ya no tenía limitaciones subconscientes ligadas a sus capacidades físicas. Podía liberar toda su fuerza sin importar el daño que esto provocara. Él mismo, tras un vergonzoso autoexamen y torpezas, descubrió que, en lugar de aumentar el tamaño de sus músculos, estaba desarrollando más fibras musculares. Por suerte para él, el hecho de que nunca llegaría a ser tan musculoso como All Might ni siquiera se había dado cuenta, considerando los beneficios de poder hacerse más fuerte sin ganar masa muscular. No era una superfuerza, al menos no para los estándares de un don, pero era mejor que la fuerza sin don. También tenemos que hacer algo con esta hambre, se quejó Izuku, frotándose el estómago. Tío, me pregunto si podemos pedir algo como una hamburguesa para llevar de camino, Tae-chan. Izuku se detuvo, girándose en medio del túnel por el que habían estado caminando para lanzarle una mirada inquisitiva a su compañero. Tae lo ignoró, encorvado y gruñendo en dirección contraria. ¿Tae-chan? Preguntó Izuku, ¿qué pasa? El adolescente de pelo verde no esperaba que su respuesta llegara en forma de una tapa de alcantarilla que estalló justo delante de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una gran masa de aguas residuales se filtró hacia el túnel. Entonces, un par de ojos y dientes afilados flotaron frente a la masa, sonriendo con malicia. Un villano. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano. Exclamó el villano mientras se cernía sobre la pareja, y su hermana, además. Antes de que Izuku o Tae pudieran reaccionar, el villano globular los había capturado a ambos en tentáculos de lodo. No te preocupes, hombrecito, arrulló el villano, con una sonrisa que crecía más allá de los límites humanos, solo dolerá durante 45 segundos cuando tome tu cuerpo. Luego te sentirás bien. Lo prometo. Un ojo gelatinoso se balanceó de Izuku hacia Tae, quien forcejeaba y arañaba desesperadamente el tentáculo que lo rodeaba. El ojo fluyó desde su punto original, descendiendo por el tentáculo que sujetaba a la chica zombie, antes de recorrer cada centímetro cubierto por el apéndice viscoso. Sobre todo cuando te uso para violar a tu linda hermana mayor. Con esas palabras de despedida, el villano le abrió la boca a Izuku a la fuerza y le metió un tentáculo en el orificio.
En el momento en que la extremidad invasora entró en su boca, Izuku sintió que la tráquea y el esófago colapsaban. Agradeció la respuesta automática. Impediría que el villano alcanzara su objetivo, pero ahora corría aún más peligro de asfixia. Luchando contra el dolor de garganta, el adolescente de cabello verde se concentró en encontrar una oportunidad para darle una orden a Tae. Su fuerza superior era su única esperanza. Solo hay una pequeña posibilidad, tengo que decirle, apunta al ojo. Los pensamientos de Izuku se volvieron más confusos mientras forcejeaba. La falta de aire lo afectó más rápido de lo previsto. Con la vista borrosa, el adolescente asediado notó que Tae estaba agachado, como a punto de saltar. No fue un gemido ni un gruñido lo que escapó de los labios de Tae cuando la chica zombie saltó por los aires y apretó uno de los ojos del villano de lodo con la mano. Fue una trompeta berserker. Sin que nadie se lo pidiera, la pelinegra había logrado capturar uno de los puntos más débiles de su enemigo. Efectivamente, retorciéndose de dolor, el villano soltó a Izuku. «Tenemos que», empezó a gritar Izuku, interrumpiéndose para escupir el horrible sabor de boca. «Tae. Corre». En lugar de huir, la chica zombie se lanzó y esquivó los ataques salvajes del villano de lodo mientras corría hacia él. En segundos, la joven no muerta regresó al lado de Izuku. «A ti. Te mataré». La voz del villano de lodo se modulaba sin control mientras su rabia hacía que su cuerpo perdiera cohesión. «No los tocarás», bramó una voz poderosa y varonil tras el villano. «¿Por qué? Porque estoy aquí». Las icónicas palabras paralizaron a Izuku, y el corazón le dio un vuelco. No podía ser. Pero la imagen de una montaña de músculo brotando del mismo agujero que el villano de lodo había disipado toda duda. Era su ídolo. All Might. ¿Y con ropa casual? Texas Smash. Gritó All Might, lanzando un puñetazo en dirección al villano. La descomunal presión de aire que esto causó obligó a una pared de viento a dispersar al villano de lodo, esparciéndolo por las paredes. Empujados también, Izuku y Tae cayeron al suelo. En menos de un minuto, All Might recorrió la escena a toda velocidad, encapsulando al villano en un par de botellas de plástico. Tomándose un momento, examinó a los dos niños a quienes su propia ineptitud casi había causado daño. A juzgar por sus tallas y vestimenta, supuso que acababa de salvar a una estudiante de secundaria y a su hermana mayor. Seguramente tenían algún vínculo familiar. Después de todo, ninguno había dejado de cuidarse mutuamente por si tenía alguna lesión desde su llegada. Sin embargo, se preocupó un poco por la chica. Todavía parecía estar aturdida. ¿Están bien?, preguntó All Might, acercándose a los jóvenes. Siento mucho no haber llegado antes, debió haber sido una experiencia horrible. Tendría que compensarlos de alguna manera. Un autógrafo nunca venía mal, ¿verdad? All Might esperaba que fuera así de sencillo. Tenía que irse cuanto antes. Estaré bien, dijo Izuku con un gesto, aparentemente olvidando con quién hablaba mientras revisaba a Tae por si tenía algún daño. Soy un regenerador después de todo. Entonces el cerebro del adolescente de cabello verde se puso al día con los acontecimientos actuales. Ah, todos podrían. En su sorpresa, Izuku soltó accidentalmente a Tae, quien se desplomó en el suelo sin fuerzas, y dejó caer su mochila, derramando su contenido por todas partes. Perdón. Perdón. Izuku entró en pánico al instante. No solo había dejado caer al pobre Tae, quien obviamente sufría los efectos de la falta de sangre, sino que también había derramado su mochila por todas partes y había quedado en ridículo frente al héroe número 1. Distraído como estaba ayudando a Tae a levantarse, Izuku se perdió por completo que All Might tomara un cuaderno al azar y firmara el primer par de páginas en blanco que pudiera encontrar. Aquí tienes, ciudadano, dijo All Might, devolviéndole el cuaderno mientras pensaba en cómo mentirse para salir de un ataque de nervios, sin duda prolijo, de fan. Lamento irme tan pronto, pero debo llevar a este villano ante las autoridades. Esperar. Por un instante, All Might se detuvo. Necesito preguntarte algo, logró decir Izuku sin tartamudear. Verás si mi objetivo es allí. No hay tiempo. Declaró el siempre sonriente pro, comenzando a marcharse. Espero verlos a ambos como héroes en el futuro. Con un solo paso, el símbolo de la paz desapareció. Izuku se quedó allí, empapado por los excrementos del villano y magullado hasta los huesos, y sintió en ese instante más dolor del que jamás hubiera imaginado. Lo habían despedido. Así sin más.
Su ídolo ni siquiera lo consideraba digno de una sola conversación. Yo, supongo que tenía prisa, las palabras le resultaron insulsas incluso a él mismo. Izuku sabía que la comisaría estaba en dirección contraria. Intentando no dejarse llevar por la autocompasión, el peliverde finalmente se dispuso a recoger sus cosas. Es decir, incluso firmó mi cuaderno al revés. Tras guardar los nuevos recuerdos, Izuku se echó la mochila al hombro sin pensarlo más. Tae, inexpresivo como siempre, se acercó a él. Ni siquiera se dio cuenta de que estabas. Izuku observó la expresión vacía en el rostro de su compañera, su ligero balanceo mientras esperaba a que hiciera o dijera algo. Tú. Yo, ¿qué opinas, Tae-chan? Quizás, por una vez, su compañera le ofrecería algún consejo. O, milagrosamente, podría darle una explicación plausible de por qué su héroe favorito prácticamente lo había abandonado. En realidad, solo necesitaba deshacerse de sus pensamientos oscuros. Su estrés emocional reprimido no era excusa para odiar a los demás. El breve gemido de Tae dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de Izuku. No del todo satisfecho, pero aceptando que era lo único que iba a conseguir, el adolescente peliverde comenzó el camino a casa. ¿Sí? Pues tú también apestas, respondió Izuku en un tono más ligero. Vamos. Tenemos que darnos un baño. Gemidos, quejidos y gruñidos. Aunque eso era todo lo que había recibido de Tae, Izuku estaba bastante seguro de que a estas alturas ya había desarrollado una intuición bastante precisa sobre las intenciones de la chica zombie. En cualquier caso, se esforzó para tener algo de conversación. Eso alejó un poco la soledad, y, sin duda, a los abusadores. Y tengo que pensar qué decirle a mamá. Una semana después, el depósito de chatarra del parque municipal de la playa de Dagobah. Maldita sea. El rugido de frustración fue acompañado por el estruendo de un puñetazo contra una secadora. El puño cerrado agodeó la superficie metálica de la máquina, provocando fracturas y heridas sangrantes. Apretando los dientes por el dolor, Izuku logró levantar la mano, que ya se estaba recuperando, hacia el rostro de su compañero. Lentamente, Tae comenzó a lamer la sangre que aún no había brotado. Con el paso de los meses, las acciones se habían convertido en una especie de ritual para el chico de cabello verde y su compañero zombie. El plan de Izuku era terminar la secundaria como un fantasma. Guardaría silencio, no llamaría la atención y entraría en la UA sin un pasado que lo atormentara. Aunque había aceptado que Bakugo también solicitaría el ingreso a la UA, y que su don era una apuesta segura, eso no significaba que terminarían en la misma clase. Claro que, como el canalla que había demostrado ser hacía tiempo, el tutor le había arruinado el esfuerzo al leer en voz alta su solicitud de ingreso aceptada en la prestigiosa preparatoria. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que reaccionar así? Preguntó Izuku a la basura que lo rodeaba. ¿Por qué siente la necesidad de derribar a todos los demás, a mí? La súplica de Izuku terminó con otro puño roto alojado en el lateral de la secadora, esta vez seguido de una hendidura más grande en la piel metálica que antes. Con paciencia, la desprendida Tae levantó la extremidad recién destrozada y se la llevó a los labios. Con suavidad, su lengua descolorida se adelantó y lamió el daño a medida que lo encontraba. El tratamiento de la chica zombie continuó hasta que la mano sanó por completo. En otra vida, en otra línea temporal, Izuku podría haber sido un niño miedoso, propenso a aceptar el abuso de quienes lo rodeaban. Pero como el regenerador, como Romero, hacía tiempo que había superado el punto de sentir miedo. O eso creía. No se inmutó cuando Bakugo, indignado por el anuncio de su profesor de que su solicitud había sido aprobada, le respondió con furia. El rubio lo insultó, se declaró el número 1 sin rivales y le contó que el peliverde no tenía más remedio que rendirse y desaparecer. Ante tal trato, Izuku dejó de observar y desapareció del camino de guerra de su antiguo amigo de la infancia. Nada de eso lo había perturbado después de todo. Nada que el rubio fanfarrón pudiera hacerle, ningún dolor ni grado de lesión, podría siquiera detenerlo por mucho tiempo. ¿Y la muerte? Eso solo detendría para siempre el sueño del chico explosivo, mientras que Izuku probablemente despertaría unos minutos después completamente sano. La respuesta de Bakugo. El adolescente furioso había empujado a Tae por una de las ventanas del aula, desde el tercer piso. Debería haber sido yo, no tú, Tae-chan, dijo Izuku, abrazando a la chica zombie. Apoyando la cabeza en el hombro de la peliverde, Tae se limitó a emitir un suave gemido. Todavía no puedo creer que solo haya recibido una advertencia.
Ante la nueva reprimenda del rubio, la reacción de Izuku fue explosiva. Ninguno de los presentes esperaba que le diera un puñetazo en la cara, causándole una fractura de nariz y hemorragia nasal, antes de salir corriendo de la habitación para ayudar a la chica zombie. Una hora después, los dos se encontraban ante el director en un silencio melancólico. El hombre sudoroso y calvo les había pedido a ambos adolescentes que guardaran silencio sobre el altercado. Izuku y Tae no habían sufrido daños demostrables, pues su fractura de cuello ya había sanado, mientras que Bakugo corría el riesgo de ver su futuro como héroe destruido por un informe de semejante comportamiento asesino. Apocalíptico en su furia rabiosa, Izuku había amenazado al cobarde a cargo de su escuela con una demanda. Las deudas por años de abuso físico y psicológico eran solo el comienzo. En respuesta, el director había ofrecido expulsar a Bakugo a la primera señal de problemas. El atacante casi estalló en cólera ante eso, sin ver ninguna reprimenda en sus acciones. No hace falta decir que nadie salió satisfecho de la oficina. Quizás debería usar mi don con él, pensó Izuku, dejando que un pensamiento oscuro aflorara. Quizás eso le arregle el corazón y el cerebro. ¿Qué opinas? Eso sería un villano. La inesperada voz masculina sorprendió al adolescente peliverde, haciéndole gritar, mientras la pelinegra a su lado gruñía en señal de advertencia. Izuku, que creía estar solo, no estaba preparado para ver a su sigiloso observador al darse la vuelta. Esquelético. Esa era la única forma de describir al hombre que tenía delante. Con los ojos tan hundidos en las cuencas que no se veían con facilidad y una complexión desgarbada, más piel y hueso que músculo o grasa, el visitante parecía peor que medio muerto. La expresión triste del rostro del esqueleto contrastaba marcadamente con su vibrante cabello dorado. No planeaba cometer un crimen, gritó Izuku, agarrando la muñeca de Tae por precaución. Ella aún no había atacado a nadie inocente, pero era su responsabilidad asegurarse de que nunca ocurriera. No iba a lastimar a nadie. Bueno, usar tu don sin licencia, para además golpear a alguien, es un delito, bromeó un joven, probablemente 1 o 2 años mayor que Izuku, mientras se acercaba al adulto enfermizo. El recién llegado lucía una cara redonda, ojos azules como botones, cabello dorado cuidadosamente peinado hacia atrás y una amplia sonrisa. Aunque la persona se lo merezca. Joven Togata, te equivocaste, reprendió suavemente el anciano enfermizo. El chico, Togata, no parecía muy preocupado. Izuku miró a los dos intrusos que probablemente lo habían estado espiando quién sabe cuánto tiempo, sintiéndose repentinamente cohibido por expresar sus quejas. Esto era todo lo que necesitaba ahora mismo. Dos completos desconocidos pensando que planeaba cometer un delito. Sin duda llamarían a la policía si no intentaba aclarar las cosas. Creo que ha habido cierta confusión, empezó Izuku con nerviosismo, alejándose poco a poco de los dos rubios. Con poco esfuerzo, logró arrastrar a Tae. Yo no tengo un don combativo. Me cuesta creerlo, jovencito, replicó el hombre esquelético, arqueando una ceja. Además, no estamos aquí para arrestarlo ni nada por el estilo. Aunque le alegraba saber que no se enfrentaba a una acción policial inminente, Izuku se entristeció al saber que, una vez más, un adulto no le creía. ¿Había alguien más aparte de Tae con quien pudiera hablar en este mundo? ¿Por qué no me crees? Preguntó Izuku con un profundo suspiro. Un par de dedos apuntando hacia atrás hicieron que el peliverde girara la cabeza. Oh. Supuso que la imagen de la secadora maltratada que había estado usando podría ser engañosa. Por eso, murmuró Izuku. Supuso que había estado tan concentrado en golpear con todas sus fuerzas para sentir algo que había ignorado por completo el estado de su objetivo. Viendo que la secadora estaba completamente destrozada, tendría que explorar más a fondo esa faceta de sí mismo antes de lastimar a alguien. Entonces, ¿cuál es tu don? Preguntó Togata con una curiosidad sincera y evidente. Para sí, el joven rubio contemplaba la idea de entrenar con el peliverde. Si funcionaba, retrasaría el entrenamiento demencial que su nuevo entrenador le había planeado, por un rato. Solo soy un regenerador, dijo Izuku finalmente a pesar de su reticencia, ganándose aún más miradas de incredulidad de la pareja. No era del todo mentira. La Asociación de Registro de Dones había aceptado cambiar el nombre de su don a reparación de sangre, ya que reflejaba mejor sus habilidades, pero ante la alta probabilidad de que se descubrieran más capacidades en el futuro, Izuku había decidido seguir refiriéndose a sí mismo como un simple regenerador.
Quizás fue una simplificación excesiva, pero era más fácil que la alternativa. Pero, eso significaría que has estado soportando el dolor que implica cada uno de esos impactos, dijo el hombre enfermizo, aparentemente preocupado por el bienestar de Izuku. El adolescente de pelo verde tuvo que admitir que sería la primera vez. Debe ser una gran capacidad regenerativa, añadió Togata, con aire pensativo. Es obvio que llevas un buen rato dándole a esta chatarra. Romperme las manos o las piernas entrenando no es nada comparado con algunas de las cosas que he tenido que soportar, confesó Izuku, rascándose la nuca. Su público, de 2 personas, se quedó boquiabierto ante su fácil admisión, que pasó desapercibida porque el adolescente de pelo verde había vuelto la mirada hacia sus pies. Nunca había considerado su don fuerte, no después de no haber podido salvar a Tae con vida en aquel entonces. En cuanto a ser fuerte, espero que sí. Necesito ser fuerte para que me acepten en la UA este año. La sorpresa se transformó en evaluación, los rubios ahora examinaron al adolescente de cabello verde frente a ellos bajo una nueva luz. Ah, ¿qué le pasa? Togata finalmente cambió de tema, dirigiendo la atención hacia la chica alta de expresión vacía que aún no había dicho ni una palabra. ¿Oh, Tae-chan? Preguntó Izuku. No es muy habladora. Pero también se recupera rápido. Izuku intentó ocultar una sonrisa ante el gruñido de Tae, ganándose miradas confundidas y cejas levantadas a cambio. Bien. Y tiene un mordisco brutal, añadió Izuku, actuando como si la pelinegra hubiera hablado de verdad en lugar de simplemente forzar un sonido. Togata abrió la boca, aparentemente para pedir una aclaración, cuando el hombre enfermo tosió con fuerza. La distracción pareció suficiente para borrar la pregunta de la mente del joven, mientras una nueva preocupación dirigida al hombre mayor tiñó su expresión. Negando con la cabeza, el hombre esquelético desechó la angustia con un gesto. Tiene sentido, dijo el hombre delgado, limpiándose algo de la boca. No es raro que los hermanos compartan dones muy similares, sobre todo los mutantes como los regeneradores. Asintiendo, Izuku aceptó con gusto las suposiciones del hombre. Si podía evitar explicar la verdadera naturaleza de Tae y arriesgarse a un mayor ostracismo, lo haría. Dicho esto, continuó el hombre, en realidad vinimos a entrenar al joven Togata. ¿Te gustaría unirte? Sorprendido por la oferta, Izuku se sumió en una profunda reflexión. ¿Estás seguro, entrenador? Preguntó Togata, sonriendo de nuevo. Claro. Respondió rápidamente el hombre enfermizo. Demasiado rápido, al parecer, pues por alguna razón parecía obligarse a calmarse. Bueno, sí. Un poco de competencia amistosa podría ponerte a prueba, ¿sabes? Al final, no importó, ya que Izuku había tomado su propia decisión. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla, dijo el adolescente de pelo verde, seguro de sí mismo. Sueño con ser un comandante, alguien que guíe a otros hacia la victoria y les facilite el trabajo. No quiero interponerme en su camino, y si Olmig cree que no valgo la pena, sé que los hundiré tal como estoy ahora mismo. Una vez más, los rubios se quedaron sin palabras, cada uno por sus propios motivos. Togata estaba asombrado por el chico que tenía delante. Tanta determinación y voluntad eran características de un gran potencial de héroe. Estaba deseando ver al adolescente verde en la UA. El hombre esquelético, en cambio, sentía que su estómago inexistente se hundía en el suelo. Este era el chico con el que se había topado al atrapar a ese villano de lodo, el que se había defendido con su hermana. Había salido abruptamente, sí, pero, ¿de verdad daba la impresión de que Olmig pensaba que no valía la pena? ¿De verdad la había fastidiado tanto? Gracias por la oferta de todas formas, gritó Izuku mientras se alejaba del montón de chatarra, arrastrando a Tae. Espero verte de nuevo en la UA. En silencio, las dos rubias observaron cómo desaparecían por la calle. Una estaba furiosa, la otra se dejaba llevar por la autorrecriminación y la culpa. ¿Qué opinas, Yagi-sensei? Preguntó Togata con una sonrisa burlona, esperanzado de que solo hubieran tenido un golpe de suerte. ¿Podría ser otro candidato? Desafortunadamente, la cabeza temblorosa con cabello dorado vibrante no fue la respuesta que el adolescente sonriente había esperado. Tiene buen corazón, claro, pero, Yagi se quedó en silencio, ahogándose en la verdad. Se daba cuenta de que podría haber contribuido a empeorar las cosas. También hay resentimiento en él. No podemos arriesgarnos con él en este momento. Asintiendo ante sus propias palabras, por más que lo enfermaran, el hombre esquelético adoptó una pose heroica.
Ahora te doy 4 meses para limpiar toda esta playa. Vamos. Ya habían perdido bastante tiempo. Era hora de ver qué podía hacer el candidato de su antiguo compañero. Estaba ansioso por ver si el chico era digno de heredar su don, y la responsabilidad que conllevaba. 4 meses después, Uai. El enorme coloso de cemento y cristal que era la UA se alzaba brillante a la luz del día mientras Izuku y Tae subían las escaleras. Era un día inolvidable. Por fin había llegado el examen de admisión. Decenas de aspirantes entraron en tropel desde todos los lados, abriéndose paso a través de las relativamente pequeñas puertas dobles que constituían la última barrera de acceso al vestíbulo de la prestigiosa academia. Izuku hizo todo lo posible por aceptar su nerviosismo y superarlo. Ya no podía permitirse ser un fantasma. Su madre le había dicho, años atrás, que ser un héroe requería honestidad, corazón y valentía. No la decepcionaría. El adolescente de pelo verde se juró a sí mismo en ese mismo instante, mientras subía los últimos escalones hacia la larga zona común que conducía a la puerta principal de UA, que brillaría. Brillaría, aunque todos lo vieran de forma siniestra. Bueno, por fin llegamos, murmuró Izuku, recibiendo un gruñido sordo de su compañero. Era una experiencia increíblemente intimidante, estar tan cerca de su sueño. Quítate del camino, maldito Romero. En cuestión de segundos, Bakugo llegó, como si no hubiera una entrada completa que pudiera haber usado. Al pasar el rubio, le dio un golpe brusco en el hombro a Izuku, lo que provocó que el peliverde perdiera el equilibrio, y cayera de bruces. ¡Guau! El grito llegó en un estéreo de pánico y angustia. Izuku cerró los ojos con fuerza, odiando la idea de armar un escándalo antes del primer día. Sin que él lo viera, Tae intentó tambalearse hacia un lado para intentar atraparlo. Luego, la caída se detuvo abruptamente. ¿Estás bien? Lentamente, Izuku entreabrió los ojos. Lo miraba fijamente una linda morena de mejillas sonrosadas y rasgos inocentes, con una mano suave agarrándolo del brazo. ¿Estaba flotando? Sí. Respondió Izuku, reconstruyendo lo sucedido. Gracias a ti, creo. Mientras flotaba, y mierda, no tenía peso, Tae se apresuró a tirar de Izuku hasta que estuvo en posición vertical. Perdona que no preguntara antes, murmuró la morena con timidez. Pero pensé que caerse el primer día traería mala suerte, ¿sabes? Incluso con los pies en la tierra gracias a Tae, Izuku se dio cuenta de que aún no podía mantener su peso. El don de la chica era increíblemente fuerte. ¿Por qué ese chico fue tan grosero contigo, Romero-san? La pregunta, formulada con ignorancia e ingenuidad, provocó que una punzada de dolor recorriera a Izuku, visible en su rostro. Yo sé que no es tu culpa, pero Izuku se esforzaba por encontrar la fórmula. ¿Cómo explicarle a un desconocido toda una vida de acoso? Te agradecería mucho que no volvieras a pronunciar ese nombre. Me llamo Izuku Midoriya, y antes de que preguntes, Romero es la forma que tiene ese tipo de insultarme. El adolescente de pelo verde odió la forma en que la morena retrocedió, al darse cuenta de que había ofendido sin querer al desconocido al que intentaba ayudar. Continuó, con la esperanza de ofrecerle un poco de consuelo. No te sientas mal, le aseguró Izuku. Lleva mucho tiempo haciéndolo. Solo espero que Oa tenga formas de lidiar con gente como él. Izuku se dio cuenta, al finalmente relajarse de la adrenalina que le había proporcionado su caída y salvamento improvisados, de que en realidad estaba hablando con una chica. Bueno, una chica que no era una no muerta. Curiosamente, no parecía poder reunir el mismo pánico gélido que solía sentir en una situación así. Aún así, lo siento, no lo sabía, insistió la chica, con una sonrisa vacilante, a partes iguales de disculpa y amabilidad. Sin decir palabra, la morena juntó las yemas de los dedos, e Izuku sintió que la gravedad lo juzgaba una vez más. Pero, ¿por qué Romero? Me parece un nombre extranjero bonito. Izuku apretó los dientes, sin querer dar explicaciones. Aún así, ¿no había estado pensando en ser más honesto con los demás? Los héroes no mentían, sin importar cómo se sintieran. Además, los únicos amigos que valía la pena hacer en la UA serían aquellos que lo aceptaran sin importar su don. Con torpeza, el adolescente peliverde señaló a la pelirroja, aparentemente distraída, a su lado. Mi don, tartamudeó Izuku. Hace, zombies. Siempre se notaba en los ojos. Al principio, la confusión era evidente. La gente nunca parecía comprender la idea de los zombies reales. Luego, el reconocimiento.
La palidez, la expresión vacía y los ojos rojos de Tae eran pruebas innegables para la mayoría. Poco después, el pánico a menudo llegaba, ignorando por completo la aceptación. Pánico y justo lo que ahora llena los orbes de chocolate de la ahora pálida morena. ¿Sabes qué? Balbuceó la chica, alejándose visiblemente del cadáver reanimado. Acabo de recordar que tengo que hacer un examen. Sí. Ahora mismo, de hecho. Adiós. Izuku tuvo que admitirlo. La morena no salió corriendo gritando. Sin embargo, se alejó más rápido de lo que el adolescente de pelo verde jamás había visto intentar. Eso salió bien, dijo Izuku con cara seria, volviéndose hacia su compañero zombificado. ¿Crees que algún día nos aceptarán sin prejuicios aquí? Tai gimió. Tienes razón, asintió Izuku ante la declaración en gran parte incoherente, no hay tiempo para poesía, tenemos un examen que aprobar. Vamos. Una vez más decidido en su propósito, Izuku y la chica zombie reanudaron su marcha hacia el primer obstáculo para el sueño del adolescente de cabello verde.